Hola a todos. Hoy vamos a ver qué operaciones podemos hacer con vectores libres en el espacio R3. Vamos a ver la suma, vamos a ver la multiplicación y vamos a ver qué propiedades cumplen estas operaciones y de ahí veremos qué estructura tienen el conjunto de los vectores libres en R3. Bueno, pues aquí tenemos una serie de vectores, tres vectores con sus valores, dos vectores genéricos y tenemos ahí dos números reales que nos van a servir para comprobar algunas propiedades. Bueno, vamos a empezar por la suma. Para sumar dos vectores vamos a coger los genéricos. Si yo sumo el vector x más el vector y, pues esto sería igual a A1, A2, A3 más B1, B2, B3. Para sumar dos vectores lo que tengo que hacer es sumar coordenada con coordenada. La primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Por lo tanto aquí me quedaría A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Esa sería la manera de sumar dos vectores. Si queremos hacernos una idea de cómo se suma gráficamente estos vectores, pues bueno, podemos poner aquí un vector x, por ejemplo, que sería el vector x. Si quiero sumarle ahora un vector y, lo pondría al final del vector x. Vamos a imaginarnos que el vector y fuese así, tuviese esta dirección, este sentido. Bueno, pues la suma de esos dos vectores va a ser un vector que tendrá el origen en el origen de x y el final en el final de y. Es decir, cogemos y unimos el principio con el final. El principio de los dos con el final de los dos. Bueno, pues aquí tendríamos un vector, como veis, que tendría ese principio y ese final. Bueno, pues aquí ya hemos visto gráficamente cómo se sumarían dos vectores. Como veis, empezamos en el origen del primero y acabamos en el final del segundo. Y este sería la suma x más y. Ahí. Bueno, pues vamos a ver qué propiedades cumplen estos vectores. Vamos a empezar primero por la conmutativa. La propiedad conmutativa me dice que si yo sumo el vector u más el vector v, me tiene que dar lo mismo que el vector v más el vector u, es decir, cambiarlo de signo. Vamos a coger estos vectores, lo vamos a comprobar aquí aparte. Bueno, el vector u, que sería 1, 3, menos 2, más el vector v, que sería 2, 3, 1, tiene que ser igual al vector v, 2, 3, 1, más el vector u, que es 1, 3, menos 2. Bueno, pues vamos a hacer la suma en el primer miembro, la suma en el segundo y vamos a ver que nos da exactamente igual. 1 y 2 serían 3, 3 y 3 serían 6, menos 2 más 1, menos 1. Y en el segundo miembro, 2 más 1 serían 3, 3 más 3 serían 6 y 1 menos 2 me daría menos 1. Vemos que se comprueba la igualdad. Lógicamente, como los números tienen la propiedad o cumplen la suma, la propiedad conmutativa, pues aquí en los vectores también la cumpliría. Ya tenemos una propiedad que cumple. Vamos a ver ahora otra propiedad. Otra propiedad sería la propiedad asociativa. La propiedad asociativa me dice que cuando tengo varios vectores, lo mismo me da sumar los dos primeros y el resultado con el tercero, o sumar el primero con el resultado que me hayan dado el segundo y el tercero. O sea, tenemos tres vectores. Puedo sumar los dos primeros y el resultado con el tercero, o puedo sumar el primero con el resultado que me den el segundo y el tercero. Vamos a coger los vectores, estos de arriba, y vamos a comprobarlo también. O sea, yo tendría aquí vector u, 1, 3, menos 2, más vector v, 2, 3, 1,
y todo eso sumado con el vector W, que es 3, 0, 2. Y en el segundo miembro pues pondríamos el vector U sumado con la suma de los otros dos. Sería 2, 3, 1 más 3, 0, 2. Vamos a hacer primero las operaciones de los corchetes. En este caso sumaríamos este y me daría 1 y 2, 3, 3 y 3, 6, menos 2 más 1, menos 1. Todo eso lo sumaríamos ahora con el otro vector. Y aquí dejaríamos este sin tocar y haríamos la suma de estos dos, que me daría 2 y 3, 5, 3 y 0, 3, 1 y 2, 3. Ahora ya sumamos en cada miembro, me daría 3 y 3, 6, 6 y 0, 6, menos 1 más 2, 1. Y en el segundo miembro, 1 y 5 serían 6, 3 y 3, 6, menos 2 más 3, 1. Como vemos, la propiedad asociativa también la cumple la suma de vectores libres. También tiene el elemento neutro. El elemento neutro es un elemento que sumado a un vector me vuelve a dar ese vector. Vamos a verlo. Elemento neutro. Bueno, pues si tenemos el vector U y le sumamos el vector nulo, el vector 0, me volvería a dar el vector U. Bueno, esto es de lógica. Tenemos aquí el vector U, 1, 3, menos 2. Le sumamos el vector 0, 0, 0. Lógicamente, al sumar cada componente o cada coordenada con 0, me vuelve a dar el mismo vector. Volvemos a tener el vector U. También tenemos el elemento simétrico. El elemento simétrico es de un vector, es ese mismo vector cambiado todas sus coordenadas de signo. Y al sumar un vector con su opuesto me va a dar 0. Me va a dar el vector 0. Bueno, pues elemento simétrico o opuesto, como queramos. Vamos a ponerle opuesto. Quiere decir que si yo sumo U con menos U, me va a dar el vector 0. Bueno, pues vamos a coger el vector U, que sería 1, 3, menos 2, y le vamos a sumar el opuesto de U. El opuesto de U sería esto mismo, cambiado todo de signo. Sería menos 1, menos 3, 2. 1 menos 1 me daría 0, 3 menos 3 me daría 0, y menos 2 más 2 me daría 0. Por lo tanto, me daría el vector 0, el nulo. Bueno, pues ya hemos visto qué propiedades cumplen los vectores con la suma, conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento opuesto. Vamos a ver ahora con la multiplicación. Vamos a ver esta multiplicación por un número real. Vamos a ver cómo se multiplica un vector por un número real. Bueno, pues si yo tengo el vector x, que lo multiplico por 3, por ejemplo, pues esto sería A1, A2, A3 multiplicado por 3. Lo único que tengo que hacer es multiplicar cada coordenada por 3. Y entonces me quedaría 3A1, 3A2, 3A3. Esta sería la manera de multiplicarlos. Si queremos hacernos una idea de cómo saldría gráficamente, bueno, pues si yo tengo aquí el vector x, que fuese así, por ejemplo, pues el vector 3x sería un vector, lo hemos hecho aquí un poquillo a ojo, que tendría la misma dirección, el mismo sentido, y su módulo sería 3 veces más grande. Bueno, pues vamos a ver qué propiedades nos cumple esta multiplicación de vectores libres por números reales. La primera podemos decir que es la distributiva mixta de un número real respecto a una suma de vectores. Vamos a ver, ponemos aquí distributiva mixta de un vector respecto a una suma de números reales. Esto quiere decir que si yo multiplico el vector u
por la suma de estos números reales, esto va a ser igual al vector u por el primero más el vector u por el segundo. Vamos a comprobarlo aquí abajo, a ver si es verdad que eso resulta. Cogeríamos el vector u, que en este caso sería 1, 3, menos 2, y lo multiplicaríamos por s y por t. A s le hemos dado valor 2 y a t le hemos dado valor 3. Nos daría igual darle el valor que fuera. Y aquí volveríamos a poner otra vez el vector u, 1, 3, menos 2 por 2, más 1, 3, menos 2 por 3. Bueno, vamos a resolver ese paréntesis. 2 más 3 serían 5. Y aquí vamos a hacer las multiplicaciones. Como hemos dicho, este número real multiplica todas las coordenadas. 1 por 2, 2, 3 por 2, 6, 2 por menos 2 son menos 4. Y aquí 1 por 3 serían 3, 3 por 3, 9, 2 por menos 2 por 3, menos 6. Ahora aquí hacemos la multiplicación y sería 5 por 1, 5, 5 por 3, 15, 5 por menos 2, menos 10. Y en el segundo haríamos la suma. Sería 2 y 3, 5, 6 y 9 serían 15, y menos 4 menos 6 sería menos 10. Como vemos, esta propiedad se cumple. Vamos a ver otra. Otra propiedad sería la distributiva mixta, pero ahora de un número real con respecto a la suma de vectores. Distributiva mixta de un vector, de un número real respecto a la suma de dos vectores. Bueno, pues esto sería que si yo tengo s por el vector u más el v, esto tiene que ser igual que s por u más s otra vez por v. Volvemos a coger nuestros vectores y lo comprobamos. S hemos dicho que le íbamos a dar valor 2, bueno, pues 2 por el vector u, que sería 1, 3, menos 2, más el vector v, que sería 2, 3, 1. Esto tiene que ser igual que 2 por el vector u, 1, 3, menos 2, más 2 otra vez por el vector v, que sería 2, 3, 1. Aquí haríamos el corchete primero y me quedaría 2 por 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, menos 2 más 1, menos 1. Y aquí haríamos las multiplicaciones. 2 por 1 es 2, 2 por 3, 6, 2 por menos 2, menos 4. Y aquí 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2. Ahora por fin hacemos aquí la multiplicación y allí haríamos las sumas. 2 por 3, 6, 2 por 6, 12, 2 por menos 1, menos 2. 2 más 4 serían 6, 6 y 6 serían 12 y menos 4 más 2, menos 2. Vemos que también se cumple esta propiedad. Otra propiedad que podemos comprobar sería la asociativa mixta. La asociativa mixta me dice que si yo multiplico un número por otro y por un vector, yo puedo multiplicar primero los dos números y esto tiene que ser igual al primer número por la multiplicación del segundo por el vector. Vamos a comprobarlo también. Yo tendría aquí s, que es 2, por t, que es 3, multiplicado por el vector u, 1, 3, menos 2. Esto tiene que ser igual que 2 por 3 por el vector u, que sería 1, 3, menos 2. Bueno, pues vamos a seguir el orden de la jerarquía de las operaciones. Aquí 2 por 3 serían 6, que multiplicaría a 1, 3, menos 2. Y aquí sería 2 por, multiplicaríamos eso, y me quedaría 3 por 1 es 3, 3 por 3, 9, 3 por menos 2, menos 6. Ahora multiplicamos esto por esto y esto por esto. Me daría 6 por 1 es 6, 6 por 3, 18, 6 por menos 2, menos 12. Y aquí 2 por 3, 6, 2 por 9, 18 y 2 por menos 6, menos 12. Como vemos, también se cumple esta propiedad. Y por último, vamos a ver que también tiene elemento neutro la multiplicación.
elemento neutro me dice que si yo multiplico un vector por 1, pues lógicamente me va a dar ese mismo vector. Esto casi es de lógica, lo vamos a hacer también. Sería 1, 3 menos 2 multiplicado por 1, pues esto sería 1 por 1 más 3 por 1 menos 2 por 1. Y claro, esto pues me va a dar 1, 3 menos 2, o sea, el mismo vector. Por lo tanto, el elemento neutro de la multiplicación de vectores libres en R3 sería también 1. Bueno, pues ya hemos visto cómo se suma, hemos dicho coordenada con coordenada, cómo se multiplica, el número que tenemos ahí se multiplicaría por todas las coordenadas y hemos visto las propiedades que cumple cada una. La suma cumpliría la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro, el elemento opuesto. Y la multiplicación por un número real cumpliría la distributiva mixta de un vector con respecto a la suma de números reales, la distributiva mixta de un número real con respecto a la suma de vectores, la asociativa mixta cuando multiplicamos 3 y podemos agruparla, y por último el elemento neutro que sería el 1. Bueno, pues los vectores libres en el espacio R3, con todas estas propiedades, decimos que tiene una estructura de espacio vectorial. Ya en próximos vídeos vamos a ir trabajando sobre el espacio vectorial y veremos algunas características y algunas cosas importantes que debemos saber de él. Así que en el próximo vídeo seguiremos con esto. Un saludo a todos.